tarifa 3.0 de baja tensión que tenga un exceso de potencia para dar unas pinceladas, una síntesis de cómo se interpreta la factura y qué consideraciones debo tener cuando reciba la factura. Lo primero, al recibir la factura, siempre la factura aparece el titular, el CIF o NIF, la dirección fiscal y la dirección del punto de suministro. Siempre viene el tipo de contador que tengo, que hace la lectura, y siempre viene el peaje de acceso y las potencias contratadas, además de otros datos como número de teléfono para llamar a la distribuidora, número de atención al cliente del comercializador y otros datos de índole económico, entidad bancaria, código de cuenta cliente, etcétera, etcétera. Es importante, lo primero, saber si son correctos los datos que aparecen y el periodo a que se extiende la factura, el número de días que aparece en el cobro de esta factura. Es importante ver los datos de consumo. Si es importante ver los datos de consumo, siempre aparecen los 6, el contador, los datos que obtiene, y siempre aparecen los 6 periodos de energía o de potencia. Por lo tanto, en concreto, esta tarifa, que es para el mes de agosto, se mide el periodo 6 y además el periodo 3 y el periodo 4. Por lectura en el dato del último mes anterior y el dato del último día de este mes, por diferencia de datos del acumulador, obtengo los datos de consumo de energía activa. De la misma forma, los datos de energía reactiva. Y de la misma forma, tengo los datos de lectura del maxímetro. Por lo tanto, comprobar que son correctas las operaciones que aparecen en las lecturas. Sobre todo la diferencia entre el dato anterior y el dato actual, que da el consumo real, tanto de activa como reactiva, y el registro de potencia, la potencia máxima registrada en cada uno de esos periodos que tiene facturación en ese mes. Es un peaje 3.0. Tengo contratadas estas potencias y sé qué contador tengo, qué tipo de lectura hace, y además se aplica a este código unificado de punto de suministro, el DNI de mi instalación. De los datos de consumo, vuelvo a repetir los datos de consumo de activa, los datos de consumo de reactiva, qué potencias tengo contratadas y además los datos de maxímetro de ese periodo. Repito, como este periodo corresponde al mes de agosto, en el mes de agosto se factura P3, P4 y P6. Tengo contratada 22 kilovatios para el periodo 1, 2, 3, 4 y 5 y tengo 30 kilovatios contratados en el periodo 6. Puedo comprobar que en el periodo 3 he demandado 31,69 y tengo contratados 22. Puedo comprobar que en el periodo 4 he demandado 32,50 y tengo contratados 22. Y puedo comprobar que he demandado 33,56 y tengo contratados 30 kilovatios. Por lo tanto, si comprobamos, hay más potencia demandada de la que tengo contratada. Por lo tanto, ahora es cuestión de hacer las operaciones. Se factura el término fijo, que corresponde al peaje, la potencia contratada, por el número de días y el término del peaje en cada periodo. Se factura el cargo en función de la potencia contratada en cada periodo, el número de días y el cargo correspondiente a cada periodo. Estos dos subconceptos, la suma de todos, se puede incluir en un apartado que sería el término fijo, que sería la suma de los dos subconceptos peaje más cargo y que aparezca en un único epígrafe. Por lo tanto, término fijo, término de potencia. Sí que puedo comentar que el término de potencia prácticamente no se ha movido desde que comenzó este sistema de tarifas, desde el 1 de junio de 2022, y en la parte superior aparecen el peaje y el cargo en el 1 de junio
en septiembre del año 2021, en enero de 2022 y en abril de 2022. ¿Qué significa? Que el cargo se modificó en abril del 2022, reduciéndolo. Por lo tanto, los cargos se han reducido desde que comenzó el 1 de junio de 2021. Eso es el término fijo. Término variable, término de energía. Tiene peaje y cargo de la energía consumida, por lo tanto, siempre se facturan 3 periodos, en este caso P3, P4 y P6. Y la tarifa, el peaje tiene su concepto y el cargo tiene su concepto. Por lo tanto, pueden aparecer estos dos conceptos en un único concepto. Quiere decir que a la tarifa, al peaje, se le suma el cargo. Sumo el peaje de P3 y el cargo de P3 y lo multiplico por los kilovatios hora consumidos en P3. Por lo tanto, esto puede aparecer para cada periodo en un único concepto. A todo esto se le suma el término energía, el término variable, pues la energía que he consumida al precio que yo tengo en contrato. Los kilovatios hora consumidos por el precio unitario del kilovatio hora consumido. Esto es algo que se tiene en contrato, que se negocia, que se hace a un precio fijo, que se hace una tarifa indexada. Estos son los términos de contrato, el término del precio que el comercializador ofrece al cliente. Además de todo esto, esta factura que es muy reciente del mes de agosto de 2022, hubo que incrementarle el ajuste del gas que se aplica al total de kilovatios hora consumidos en ese periodo por los euros por kilovatio hora consumida. Esto es el ajuste del gas. Además, se factura el exceso de potencia y el exceso de potencia viene en un epígrafe, en un apartado que son término de exceso de potencia. Desglosando estos apartados, como el término de exceso de potencia es 2 veces la diferencia entre la potencia demandada y la potencia contratada por el término de exceso de potencia, tengo potencia demandada, tengo potencia contratada, hallo la diferencia, lo multiplico por 2 y lo multiplico por la constante del término de exceso de potencia. En la tabla de abajo podemos ver la constante del término del exceso de potencia, dependiendo qué tarifa tenga y en qué fecha me lo aplican. Repito que el 1 de enero de 2022 se modificaron algunos excesos de potencia. Bueno, pues a modo de ejemplo, en periodo 3 he demandado 31,69 kilovatios, tengo contratadas 22, hallo la diferencia, lo multiplico por el número de días del mes y lo multiplico por la constante del término de exceso de potencia. Y además, como di la fórmula, lo duplico. Por lo tanto, en periodo 3, el exceso de potencia vale 48,76 euros. Si me voy al periodo 4, he demandado 32,50, he contratado 22, se aplica a 0,081164 por kilovatio y día, lo multiplico por el número de días del periodo de facturación y lo multiplico por la constante 2. En resumen, el periodo 4, el exceso de potencia 52,84. Y como en tarifas 3.0 y 6X siempre está incluido el periodo 6, con lo cual para el periodo 6 se aplica exactamente los mismos pasos. El doble de la diferencia entre lo demandado y lo contratado por la constante, si es los euros por kilovatio y día, por el número de días y por el doble. Total, el exceso de facturación 119, el exceso de potencia 119,51. Puede haber otros conceptos de ajustes de pagos por capacidad, incluso otros conceptos. A todo esto se le aplica el impuesto eléctrico, que en antaño, antes de la modificación, era el 5,11 y el exceso de potencia se ha dejado un mínimo que es el 0,5% sobre todos los importes anteriores. No tiene facturación de energía reactiva, con lo cual no hay que sumarle energía reactiva. Por lo tanto, se calcula el 0,5% a todos los valores anteriores. El término fijo, el término variable, el término fijo, potencia, el término variable, la energía consumida, el precio que tiene, incluyendo los dos valores, los cargos
y los peajes. El término por energía reactiva que no tiene y los excesos de potencia. A todo esto se le suma el alquiler del contador y sumado todo ello se le suma el IVA, el 21%. Total de la facturación, el que aparece en la figura. En resumen, viendo la factura de forma conjunta, término fijo, término variable, ajuste del gas. Esto ha sido temporalmente por una excepción que ha permitido un cambio normativo. Término de excesos, impuesto eléctrico, se le aplica a todos los apartados anteriores, se le suma el alquiler de contador y el IVA. Hay dos cosas complementarias que aparecen en la factura, que aparece un desglose de en qué apartados cubren o se justifican el importe de toda esa factura, y en concreto esta, en impuestos, aparecen un valor de 770 euros, el alquiler de contador 6,14 euros, la energía 3.403 euros, los cargos del sistema 68,15 y los peajes de transporte y distribución 89,37. Por lo tanto, de ese desglose total, cada oyente puede ver en su factura cómo queda justificada. Sí que es algo importante que los cargos del sistema, que los cargos son aquellos importes que recauda el gobierno para política energética, los peajes son los importes que es el pago por el alquiler o por el uso de las líneas de transporte y distribución. Ahí tengo el uso de los cargos del sistema. Es muy importante observar un diagrama de barras donde aparecen los consumos del último año, ver si más o menos, si hay temporada normal, no hay grandes cambios en el consumo, si más o menos correspondían a los mismos consumos. Cuando alguno de estos datos se dispara hacia arriba o hacia abajo, hay que sospechar que eso no es correcto o que hay alguna alteración o en el funcionamiento o en la producción, etcétera, etcétera. Es necesario regularmente comprobar estos diagramas de barras. Y además me dan el consumo diario, el consumo en los últimos 14 meses y el consumo acumulado en el último año. Bueno, estos datos ya son un resumen. Y algo muy importante es la demanda de potencias en los últimos 12 meses. Por lo tanto, viene la máxima potencia de cada uno de los periodos en el último año. Repito que es importantísimo observar tanto los diagramas de barras para ver si hay consumo normal, regular o hay alguna alteración del consumo y, sobre todo, la demanda máxima de potencia en los últimos 12 meses. Por supuesto que para cada uno de los periodos que tengan facturación. Si fuera P1 y P2, que es la tarifa 2.0, aparecían dos potencias, pero como la 3.0 y 6X tienen 6 periodos para potencia y 6 para energía, pues siempre aparecen 6 datos de potencias. Quedo a su atención para cuantas dudas, aclaraciones o sugerencias pueda tener esta píldora, incluso cualquier consulta relacionada con su factura, con sus dudas que pueda aparecer en su empresa. Federación de Empresas está a su disposición y los viernes o cualquier día entre semana a través de energía, a través de la FER, se puede hacer la consulta o los viernes de 10 a 12 estoy a su atención. Muchas gracias por su atención.